Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en el ciclo de entrevistas de Fundación Hipatia, el ciclo de entrevistas Redes Virtuosas. Y este año estamos muy felices de tener con nosotros a Eduardo Guadalupe de la Garza, quien es administrador de empresas. También trabajó en el Centro de Estudios Sociales y Ecológicos de Pátzcuaro, Michoacán, y ha sido un gran recopilador de la medicina tradicional de México. Por su trabajo en la recuperación de la medicina tradicional purépecha, ganó el Premio Nacional de Ecología 1992. También estudió holomedicina, plantas medicinales y terapias complementarias. Desde 1983 es coorganizador de la Fiesta Nacional Anual de la Planta Medicinal aquí en México. Y en 1998 el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales le entregó el diploma de curandero por su trabajo como promotor y educador de la medicina tradicional ancestral de México. Desde esa fecha trabaja como curandero, herbolario e iridólogo. Además, desde el 92 es miembro del Consejo de Visiones, encargado del área de la salud, y desde el 2002 es miembro de la Rueda de Medicina, organización cuyo objetivo es conservar y practicar las tradiciones y culturas de México y de América Latina. Consideramos muy relevante esta entrevista en estos tiempos en donde la salud mental, física y emocional son tan importantes para los desafíos que enfrentamos como individualmente, como familia y como humanidad. Así que Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al ciclo Redes Virtuosas de Fundación Hipatia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy siempre agradecido con la existencia, eh, procurando pues mantener un equilibrio entre las fuerzas que se denomina como lo que llamamos salud y pues divertido porque la vida realmente es muy divertida. La vida no es para aburrirse, no sé cómo la gente se aburre de repente. Así es, así pasa. Eduardo, siempre partimos con la infancia en nuestras entrevistas, pero primero te quiero preguntar, porque es muy interesante, la construcción de tu nombre, Eduardo Guadalupe de la Garza de la Peña. ¿Me puedes contar qué significa tu nombre? Sí, mira, es muy importante el nombre, sobre todo en las tradiciones antiguas, tenía un significado muy especial, ¿no? Según la misión que querían que cumpliera esa persona o que sentían la vibración que así tenía que ser su nombre, así, pues le ponían el nombre a algunos de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Como águila volando, ¿no? Porque iba pasando un águila, por ejemplo, ¿no? O primavera floreciente, ¿no? A alguna mujer, Entonces, realmente en la antigüedad, pues sí tenía mucho que ver. Se ha olvidado esto. Sin embargo, pues mucha gente pues utiliza poner el nombre de las personas de acuerdo a cómo se han venido llamando, ¿no? Los antecesores. Y pues en mi caso es un nombre muy largo, no soy Eduardo de Guadalupe, Ujú, de la Garza de la Peña. ujú, ujú, ujú. Y no sé si de alguna manera el destino o
ya mis tendencias ancestrales iban a denominarme de esa manera en esta encarnación, ¿verdad? Eduardo quiere decir el guardián de Guadalupe. Guadalupe es Tonantzin, es la madre tierra de la Garza de la Peña, y entre otros de mis apellidos tengo también del Avellano. Ay, qué lindo. Entonces tengo todos los reino mineral, reino vegetal, reino este, Animal, vegetal, animal, ¿verdad? mineral. Hay una disculpa por la parafernalia. No importa. Eh, y pues de alguna manera mi nombre influyó en mí, aunque yo de pequeño no sabía para nada, ¿no? Tuve siempre una tendencia a vivir en la naturaleza. De hecho, ahorita ya tengo, yo creo que como 40 años o más de no vivir en la ciudad. Mm, Siempre vivo en pequeños pueblos y vivo en las afueras de la ciudad. Me gusta vivir en el campo. Y mi trabajo, pues, como se mencionaba, era un trabajo principalmente dedicado a la cuestión de la ecología, a la cuestión de la, este, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, de salvar la tierra, ¿no? De alguna manera. Y pues me fui identificando y mi trabajo consistió durante 22 años en el lago de Pátzcuaro, en un trabajo de lucha contra la contaminación del lago de Pátzcuaro, ¿verdad? Y ahí fue donde recibimos el premio nacional con un grupo de amigos. Y pues la vida me fue enlazando con distintas organizaciones eh, que todas tienen que ver, pues desde un principio, las redes de las asociaciones civiles, pues eran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ir a Chile en el año que fue 86, que todavía estaba Pinochet ahí, y trabajábamos con redes de gentes. Ellos me invitaron como que a conocer granjas autosustentables ujú, desde el norte de Chile hasta el sur, hasta Chiloé, hasta... Y era pues como una máscara, ¿no? De que realmente se estaba trabajando por una visión diferente del mundo, ¿no? De la que tenía en ese entonces el gobernante. Pero la ecología nos servía para trabajar por abajo del agua, pues con una filosofía de vida más compartida, más más de comunidad. tribu, de comunidad, Ujú, ¿verdad? Decían que uno tendía al comunismo, pero más bien a la comunidad, a trabajar no con tanta competencia, sino en mm, compartiendo realmente lo ujú. que tiene que ser la vida, ¿no? Lalo, y cuéntame, tú de pequeño, de niño, ¿ya viste algunas señales de lo que iba a ser tu labor en la vida, como una relación especial con las plantas o con la sanación o algún, algunas características en tu niñez que mostraban ya tu trabajo, tu trabajo como curandero? Sí, así es. Yo nací muy enfermizo. Ujú, Eh, Cualquier padecimiento que se presentaba por ahí, en algún momento, ahí yo vivía en la ciudad de Durango, en el norte de México,
pues resulta que yo me enfermaba y no me enfermaba. Hay algunas enfermedades que se decía que solamente te dan una vez, como las paperas, como la varicela, como difteria, ¿no? Hasta cosas muy graves me llegaron a dar. Y entonces, pues yo al estar ahí, como se dice, tirado en el lecho, ¿no? En la cama, con unas temperaturas impresionantes, me, eso me hacía como que entre ver una realidad diferente de la que veía todo el mundo y me hizo madurar desde muy pequeño, ¿no? De ponerme a ver que la vida no podía ser así, que Ujú. la vida tenía que tener otro matiz, donde se pudiera disfrutar de mejor manera, ¿no? Y y entonces desde ahí fue que me nació la cuestión de estudiar la medicina para ayudar a la gente a no sentirse tan Mm, mal como yo me sentía, ¿no? ujú. Y desde niño, ya ves que jugaba uno que a los vaqueros y a los indios y a todas esas cosas. Y a mí siempre me gustaba ser indio, no me gustaba ser vaquero. En las películas que iba a ver desde chico, yo les iba a los indios, no les iba a los vaqueros, ¿no? Sí, me acuerdo del llanero solitario ¿cómo se llamaba su amigo? Era mucho más. Toro. Toro era increíble, era mucho mejor que el llanero solitario, no sé, tenía como una entereza impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, la vida me fue llevando a conocer como que la vida es sabia y ya desde que nace uno trae una misión que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que desde siempre nos dan señales de qué es lo que venimos a hacer, qué Sí, fue lo que nosotros escogimos venir a hacer en esta vida. sí, qué bello. Y y entonces yo empecé a tener pues relación con gente del campo desde muy chico, ¿no? Porque tenían una granja mis papás y entonces desde muy niño yo montaba a caballo y me gustaba montar a pelo, no con montura, ¿no? Como los indios. Y luego pues fui conociendo al paso de los días, pues que iba empezando a tener una relación que no me tenía ninguna explicación hasta que un día apareció una mujer muy sabia, de Europa, que me dijo, un día, no, pues es que tú eres una mujer vidente, una mujer que veía, y me dijo, tu misión aquí en esta vida es venir a hacer un crisol, un puente entre una cultura que no está muerta, pero de alguna manera le toca despertar otra vez en estos tiempos, hacia la vida, ¿no? Y entonces ya me quedó más claro y pues desde los 22, 23 años me fui a trabajar en el lago de Pátzcuaro, que son 28 comunidades indígenas Mm, con los purépechas, ¿no? Y empecé a trabajar ahí en programas contra la contaminación, de recuperación de la medicina tradicional, de trabajo para ayudar a los artesanos, porque ahí se trabaja mucho la artesanía, con los pescadores y con los agricultores. Pusimos un centro de agricultura orgánica y entonces por eso fue que fui que ya ves a Chile. llegaste a Chile después de eso, claro, claro. Sí, para traer todos esos conocimientos que ellos estaban muy avanzados en aquel entonces. Y empezó así mi relación, ¿no? Con los indígenas.
Y qué pionero, Eduardo, porque estamos, o sea, en los ochentas, estar trayendo el conocimiento de las comunidades indígenas en agricultura orgánica, regenerativa, eh, es súper pionero. Piensa que esto es lo que está en boga ahora. Entonces, qué maravilla. Y cuéntame, después de hacer esos trabajos, generar esas redes, ¿cómo fueron, quiénes fueron tus maestros? O si hubo guías, maestros, abuelos, curanderos que después, los más importantes, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ellos? Sí, mira, pues hubo con el movimiento del Consejo Mexicano de Medicina Tradicional por los años 80, antes de formar la fiesta de la planta medicinal. Todavía yo no participaba ahí, pero los que fueron los iniciadores, unos 2 años antes, se dedicaron a conocer a todos los curanderos de la parte central y sur de México. Y entonces, yo ahí tuve la oportunidad de conocer a muchísimos de ellos y pues cada año me metía a distintos cursos y organizaba distintos cursos. Pero mi maestra real fue una pastorcita que nunca había ido a la escuela, de nombre Doña Adelaida, que leía las cartas, era una persona muy importante para toda la gente de dinero de Michoacán y de todos los políticos. Iban a consultarla a ver si se metían a elaborar un proyecto, si no lo hacían, y ella ya les decía, no, mijito, con ese mejor no te metas, ¿no? Y era una persona muy certera, encontraba gente. Mucho sucede aquí en México de que los maridos se iban a trabajar a Estados Unidos y luego las familias ya no sabían dónde estaban, entonces iban con ella y en un mapa que tenía se ponía a tocar así con la mano, cerraba sus ojos y luego de repente se paraba y decía, mira, en este pueblito que no sé ni cómo dice ahí, pongan un anuncio en el radio y va a aparecer el esposo de ustedes, ¿no? Y entonces, pues yo iba con ella porque, pues dije, no, yo quiero aprender, porque igualmente mientras hacía todas esas formas como de adivinación, de visión, de ser una gente visionaria, pues también trabajaba con las plantas medicinales y iba mucha gente también a pedir curación. Entonces yo dije, no, pues aquí me voy a pegar con ella y ella me va a enseñar. Wow. Y yo siempre iba, pues terminaba mi trabajo en el lago de Pátzcuaro y ella vivía en una comunidad llamada Cherán y me iba para allá y le llevaba plantas medicinales y ahí me quedaba con ella mientras estaba haciendo las curaciones, pero veía que gente a veces que llegaba a la familia enferma, todos más o menos de lo mismo, y a cada una les daba diferentes plantas a cada uno de los de la familia. Entonces yo decía, bueno, pues qué apunto, hasta que un día ya le dije, oiga, doña Adelaida, ya, páseme La algo de su receta. conocimiento, ¿no? Y entonces me volteé a ver y me dice, tú cálale, mijito. Sí, son las palabras más sabias que me han dicho en mi vida. Sí, para Dice, las personas de Chile que no entienden esa frase mexicana, tú cálale, mijito, que es como tú aplica tu sabiduría o tu tú intuición, ¿no? inténtale, ¿no? Tú Tú inténtale. inténtale, mijito. Sí, Ujú. y porque me dijo, porque los verdaderos sanadores y los verdaderos curanderos tienen que desarrollar sus artes curativas.
Su propia No estilo, porque ¿verdad? te aprendas una cantidad de plantas o cualquier cosa, vas a ser tú ya, vas a tener la sabiduría, ¿no? Ujú, ujú. Porque pues es distinto, podemos tener el conocimiento, pero la sabiduría es lo que ya nace de nosotros y viene de adentro y el conocimiento pues viene de afuera. Claro que se van complementando y tienes también que ser un estudioso de pues de lo que quieras aprender, porque toda la experiencia de los ancestros, Claro, pues hay que aprovecharla. claro, claro, claro. Pero no dejar de lado tu aporte, ¿no? Por Exactamente, la rigurosidad a veces de seguir las reglas o las formas de otros, y no generar esa valentía para tu, tu, tu don, tu aporte de tu don, sí. Ok, y ¿cuál es crees tú, el papel medicinal, espiritual, social de los curanderos? ¿Cuál es como su rol? ¿Cuál es el rol del curanderismo aquí en México? Bueno, en toda América, ¿no es cierto? Que están las machis, los curanderos, los sanadores. ¿Cuál es como su sí. rol? Ujú. Sí, mira, pues siempre el sanador era considerado como una persona sabia a la que podías irle a pedir consejo, ir a pedirle un consejo de cualquier cosa, ¿no? Hasta el hecho de que, oiga, ¿por qué no está lloviendo? O ¿cómo le hago para que mi tierra sea productiva? No nada más, pues, para la sanación. Después sí, ya se fue especializando, como todo se fueron haciendo todos los estudios en todos lados, ¿no? Y entonces, pues hay sobadores, son como masajistas, hay como quiroprácticos rústicos, ¿no? Gente que les dicen hueseros más bien, que te Ujú. acomodan los huesos y se te salen, te pueden poner una tablilla con algunas plantas para que te pegue en caso de alguna fractura, etcétera. Hay las que trabajan a través del rezo, hay quienes trabajan a través de sus conocimientos, ¿no? Si son de una tribu de gentes que se dedicaba a la danza, que se dedicaba al canto, que se dedicaba a... Entonces cada quien fueron desarrollando esa sabiduría, pero siempre fue considerado pues como alguien sabio porque tienen siempre algo de misterioso, ¿no? Generalmente viven un poquito apartados de la comunidad o en un lugar así, sí, o ya en las afueras, si no es que aún así un poquito en el campo, cerca de la comunidad, para mantener pues su contacto con la fuente, ¿no? Con la naturaleza. Tiene que ser un ser que se especialice en conocer cómo se mueven las fuerzas de la naturaleza y conocer de alguna manera como los principios básicos de la espiritualidad para poder considerarte pues como un ser humano ubicado, ¿no? En este universo, no nada más en la pura comunidad o en la tierra. Entonces, tiene una función muy especial, ¿no? Sí, Te voy a platicar un caso para que sea más explícito, ¿no? En la comunidad, en una comunidad de ahí del lago de Pátzcuaro vivía un señor que era considerado un sabio. Entonces toda la gente le iba a pedir consejo, iban a sanarse con él y hasta que un día, una vez en una reunión, estaba hablando como del año 85 por ahí, 86. Le preguntó una persona, oiga, ¿y cuándo es que va a florecer otra vez la cultura de América?
Ujú. la cultura de América, ¿no? Y entonces él, se queda pensando un poquito y dice, cuando florezca la cultura de América, el sol va a salir por el poniente. Y entonces, pues todos ahí en la reunión, oye, como que al Tata ya se le está yendo la onda, ¿no? Ujú. Como que el sol va a salir por el poniente. Y en el año 92, después de 500 años, de 1492 a 1992, los soles de América son un sol de oscuridad y un sol de luz, como se mueve siempre en todas las tradiciones, y duran 500 años. Entonces, en el 92 se hace la caminata de paz y dignidad de los pueblos de América y vienen gentes se juntaron y empezaron a caminar desde Alaska y desde la Patagonia, juntándose todas las tribus para llegar a Teotihuacán el 12 de octubre de 1992. Y resulta que ese año se da el eclipse total de sol en el mero centro de México. Estábamos nosotros danzando ahí en se les dice yácatas, son unas pirámides en Michoacán, y el eclipse total se da como a la 1:30 de la tarde. Ujú. Entonces se oculta el sol y empieza a salir por el poniente cuando sale de detrás de la luna. Mm. Entonces, todas las pláticas de los abuelos tienen una sabiduría muy especial, pero son siempre como adivinanzas en las que no te dan una fórmula explícita, sino que tú tienes que deducir realmente de qué se trataba. Este, Sí, es una belleza, como metáforas o alegorías o imágenes que tú tienes que, claro, descubrir de qué se trataba cuando te caiga el 20, como dicen acá en México. sí, Ya la exactamente. Teja. Sí. Ujú. Oye, Eduardo, ¿y qué es la enfermedad y qué es la salud para los pueblos indígenas de México? ¿Por qué se produce la enfermedad y por qué la salud? Sí, mira, para los curanderos existen desarmonías, desarmonías, no realmente enfermedades, ¿no? En la medicina actual todo lo han clasificado que hay cierto tipo de bichos y de cosas que te producen esas desarmonías y no necesariamente es eso, ¿no? La salud es un equilibrio que tienes que tener entre los bichos que si se llegan a crecer demasiado te pueden provocar una desarmonía y las células que tú tienes para defenderse. Ujú. Y todas son igual de importantes. Las dos producen, cuando las mantienes en un equilibrio, un estado de salud, para la persona, ¿no? La gente confunde que la salud es cuando no te duele nada. Y no, pues es otra cosa. La salud implica la felicidad, la salud implica el sonreír, la salud implica el que te sientas agradecido de vivir. La salud tiene muchas cosas, mucho más allá de que te duela o no te duele el cuerpo, ¿no? De que tengas algún descontento, ¿no? A nivel emocional, o que de repente también
como que no encuentres una explicación razonable de por qué me pusieron aquí, ¿no? Si yo no pedí que me pusieran, yo me acuerdo de chico, me preguntaba, Ujú. bueno, ¿y por qué aparecí en este mundo en donde yo veo que todo mundo piensa lo contrario de lo que yo pienso? Sí, O sea, aquí sentirte es cuando fuera me de lugar. pidieron permiso, ¿verdad? Ujú. Ahorita yo creo que hay muchas personas sintiendo eso. ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? Qué importante, ¿no? Es el sentir coherencia de por qué estamos aquí. Así es, las más grandes escuelas a nivel de toda la historia, tenían un letrero afuera, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo. Este, ahí siempre será esa la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? ¿Quién soy? Entonces el trabajo del curandero, pues es ir orientando a la persona hacia ir reconociendo que realmente somos la imagen del universo, que somos esa sabiduría que se manifestó de alguna manera en algún momento, somos eso igualmente, somos espejos, ¿no? Somos espejos de la ley natural o de la armonía cósmica. De la sabiduría que tiene la existencia, de Ujú. esa manifestación inteligente que ha hecho que todo esto se manifieste, ¿no? Así es, así es. Sí. Y dime una cosa, los antiguos y los pueblos originarios y las comunidades indígenas y aborígenes de todo el mundo han puesto mucho hincapié en las ceremonias justamente de solsticio, de equinoccio, de agradecimiento por la cosecha o de petición de la lluvia. ¿Por qué, por qué es tan importante la continuidad de las ceremonias que en los últimos siglos obviamente con esta cultura, esta civilización industrial de consumo se han desechado las ceremonias o frivolizado las ceremonias o alejado las ceremonias de la naturaleza? Porque es importante, ¿cuál es el sentido de conservar las ceremonias? ¿Por qué son importantes? Y, ¿Y cuáles para ti son las más importantes que conozcas o hayas vivido? Mira, los antiguos observaron que todo en el universo es un ceremonial, ¿no? Los planetas giran alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra, los mismos animales tienen ciertos movimientos, antes sobre todo que no estaba dividido el planeta, que podían moverse en la primavera a cierto lugar, en cada una de las estaciones a distintos lugares, ¿no? Este, Se fueron dando cuenta, pues, de que los movimientos de, del sol, de la luna, de las fases, todo eso tenían algo en específico, ¿no? Esto es parte como de lo que te iba a comentar en la plática, pero de una vez por ejemplo, se dieron cuenta que la luna en la fase, ahorita acabamos de pasar luna nueva, pues la energía se guarda, las mismas plantas, la energía se viene hacia la tierra, cuando empieza a crecer la luna, es cuando empezaban a sembrar, ¿no? Cuando hay la luna llena era cuando se cultivaba para que durara el grano, para que duraran las maderas de los árboles que cortaban, no como ahora que se explotan todo el tiempo y entonces hay maderas que
a los 2, 3 años, a los 5 años, 10, ya se te están apolillando y se te están echando a perder, ¿no? Entonces todos los ritmos les empezaron a indicar algo, entonces empezaron a ellos a venerar de alguna manera toda esa sabiduría que ya existía y por eso ellos no se dedicaron a cambiarla como ahora últimamente con la ciencia, que los transgénicos y que todo eso, sino dijeron, si esto funciona perfectamente, vamos a aprender de ello, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Porque esto ya, y entonces el sentido de las ceremonias es de que te revelan la memoria antigua. Las ceremonias tienen, es como lo que se llama ahora que la canalización. Ellos provocaban así la canalización de la sabiduría de la existencia, del conocimiento, de todo, a base de ejercer determinados tipos de ceremonias, ¿no? Pues algunos pues ofreciéndole a la madre tierra pues un sacrificio, su sudor, ¿no? A la hora de sembrar llevaba un rezo, cada grano se sembraba con la mano, ¿no? No había máquinas, se pedía en ese momento pues que las fuerzas de la naturaleza se dieran cuenta de que estaban ellos haciendo una siembra y que para que realmente floreciera el alimento, tendrían que venir las lluvias, tendría que venir todo. Entonces, esa unificación con todas las cosas es lo que le da sentido a las ceremonias. Y no nada más como un conocimiento externo, sino como una vivencia interna en donde tú te das cuenta cómo funcionan las leyes del universo. Por eso son tan importantes las ceremonias. Es decir, son importantes para la madre tierra y también para el ser humano. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la madre tierra y qué es lo que ocurre en la persona cuando viven juntos una ceremonia? A veces creemos que la tierra está muerta, la tierra está viva. Mm. Las piedras están vivas, todo lo que vemos a nuestro alrededor es vibración, ¿no? Entonces todo se mueve según la vibración que tú, ahora se dice que todo se son las frecuencias lo importante, ¿no? La sintonización, como cuando teníamos esos radiecitos de chiquitos que tenías que sintonizar la estación para que se oyera lo que estaban transmitiendo. Para eso funcionan las ceremonias, para tú sintonizarte con las nubes, con la madre tierra, con las fuerzas de la naturaleza, para hacerles un llamado para que te auxilien en lo que estás haciendo y efectivamente hacer que funcione eso, Mm. no como una superstición, no como una superchería, ¿verdad? Sino como algo verdadero en donde el ser ahora, el ser moderno, pues ha perdido ese contacto, ¿no? Desde el hecho de usar zapatos todo el tiempo, de no andar descalzo, ya te pierdes de una conexión tremenda con la tierra, ¿no? Caminar en la mañana descalzos, en el rocío del pasto es súper sanador. Mm. Los danzantes, ¿por qué danzaban? Es como una acupuntura que se le hace a la tierra en cada paso que va uno dando, ¿no? Estás en una comunión constante con la madre, ¿no? La que te dio la vida. Y Sí. ese es el sentido de las ceremonias, el volver a integrar todo como una sola cosa, ¿no? Unificar, darnos cuenta de que somos un solo ser, un solo cuerpo y un solo espíritu. Mm. Qué A bello. eso te llevan las ceremonias.
Qué bello, Eduardo. Sí, así es. ¿Y cuál es, por ejemplo, ahora que mencionaste la danza, cuál es como el rol del canto, de la danza, de la música, del tambor? O sea, como que cada ceremonia tiene como sus metodologías o herramientas, ¿no? ¿Cuál es el rol de estas? Todos en realidad llevan la misma finalidad de que ya estamos platicando mucho de la conferencia. Este, No importa, pero esa va a estar aparte, vamos a ofrecer después de esta sí, entrevista una o copia. sea, sí, ok. Este, según la especialidad que tenía cada tribu, se enseñaron a desarrollar pues eso, ¿no? Y cuando llegaban a suceder cosas que había que sanear, que faltaba la lluvia, que alguien se había enfermado y no había manera de curarlo y todo, entonces pues volteaban hacia esta cosa que funciona perfecto, ¿verdad? Y entonces pues prendían un fuego y se ponían a danzar los que sabían danzar, cantaban los que sabían cantar, los que conocían el poder que tiene cada uno de los animales, pues que utilizaban sus plumas, que utilizaban colmillos, garras, etcétera, ¿no? Implorando a todas esas fuerzas que tiene cada ser en la naturaleza para que se diera una transmutación y se diera el cambio hacia poderse sanar, ¿no? Hacia regresar a la salud, a la armonía, ¿no? Y pues no nada más en caso de las personas, a veces la comunidad estaba como en desacuerdo, ¿no? Había como bandos, había como el chisme, etcétera, ¿no? Y Mm. entonces una ceremonia volvió otra vez a unificar la energía de la gente, les volvió a clarificar exactamente cuáles eran sus objetivos, hacia dónde iba caminando como tribu, ¿no? La gente. Y entonces, no importaba la manera, ¿no? Había los rezanderos, había lo que cada quien supiera hacer, lo hacía implorando a ese principio inteligente que se manifestara, que su energía pasara a través de ese rezo y que se hiciera manifiesta, ¿no? Para solucionar alguna situación. Qué interesante que el paradigma es tan distinto a lo que vivimos hoy, porque hoy día cuando hay un conflicto entre las partes se llama a un mediador o cuando alguien está enfermo va a un doctor, o sea, siempre se pone el foco en el líder o en el sabio, pero en singular. En cambio, las ceremonias se invocan todas las fuerzas, todos los animales, se pide a la comunidad, se hace en comunidad, ¿no? Es que interesante. A los elementos, Ujú, ¿verdad? Son ujú. muy importantes. Todos estamos formados por los cuatro elementos, todos somos agua, tierra, aire y fuego. Y entonces ellos al tratar de simplificar lo que era el significado de la vida, llegaron a ese conocimiento. Todo está hecho por esos cuatro elementos. Y entonces se empezaron a identificar cómo cada elemento pues tiene una relación con cada uno de los cuerpos del ser humano, ¿no? La tierra pues con el cuerpo físico, el agua con el cuerpo emocional, el aire, la respiración es el cuerpo mental, ¿no? Es el aliento divino y el fuego pues con una visión más allá de lo que alcanzas a ver así natural y que te hace tener una conexión más profunda en que somos algo mucho más grande que nada más ese ser que anda caminando aquí haciendo travesuras en el planeta, ¿no? Sí, Y el fuego es el cuerpo espiritual, ¿no?
exactamente, Ujú. sí. Ok. Otra pregunta que es como un tema, ¿por qué los sueños son tan importantes para los pueblos prehispánicos de América? Por ejemplo, en Chile, muchas veces para poder acceder a una machi o a una persona de sabiduría mapuche, tienen que soñarte antes de recibirte. ¿Por qué en las distintas culturas el sueño, sí, el mensaje del sueño es tan importante? Sí, mira, el sueño no tiene límites. Entonces, muchas cosas que a veces no le encontramos una solución, se nos resuelven a través de los sueños. Y yo recuerdo que, pues yo empecé a estudiar Reiki y otras cosas, entonces decía, bueno, pero ¿cómo le hago realmente para infundir la energía, para estar seguro de que está funcionando todo eso? Y una noche tuve un sueño con Merlín, con el mago Merlín, y entonces me decía, mira, ven para acá, vamos a hacer esto. Y empezábamos a trabajar con las manos de manera circular. Y en el sueño yo veía realmente esa esfera de energía que se forma, ¿no? Y entonces, cómo meterla en la parte del cuerpo donde la persona está necesitando una energía para adicional, pues para solucionar y que empiecen a funcionar, ya sea sus órganos o lo que esté disfuncional, ¿verdad? Entonces los sueños, de hecho, hay una parte muy interesante que Castaneda le revela a Don Juan, ¿no? Del arte del ensueño, que es cómo cuando tú ya estás empezando a soñar, él le decía, trata de verte las manos. Si logras verte las manos, tú vas a poder llevar tu sueño hacia donde tú lo quieras llevar. Ujú, ujú. No va a ser nada más algo así que se va manifestando, porque pues ya vemos que los sueños de repente son medio locos, ¿no? Medio incoherentes, Sin embargo, nuestro ser viaja, nuestro verdadero ser viaja mientras nuestro cuerpo duerme. Y entonces, me ha pasado a mí también que de repente sueño con una persona y al día siguiente me comunico con ella y, oye, pues sí, fíjate que te estaba buscando porque estamos organizando esto. Y entonces empieza uno a darse cuenta que todas las formas de manifestación que tiene la vida tienen realmente un significado, no es nada más. Se Aleatorio. pierde uno en lo cotidiano y luego las cosas esenciales las dejamos de lado, ¿no? Y es una manera de también de revelación. Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar alguna plática, algún curso, algo, ¿no? Pues sí, esbozo un poco lo que voy a tener que hablar, ¿no? Pero generalmente me voy a ver el atardecer el día anterior Ujú, y me siento a ver el sol. ujú, Dicen que cuando viene la noche y se va yendo el día, esa línea entre la oscuridad y la luz es una puerta dimensional hacia los mundos invisibles, porque luego nos perdemos nada más en lo visible y no en lo que realmente no tiene una materia así para estarla viendo con nuestros cinco sentidos. Y entonces sucede de que si tú ya pusiste una programación en tu ser, en tu mente, ¿no? De que
y nomás mirando el atardecer y sabiendo que ahí se abre esa percepción y de repente sucede como si alguien me empezara a dictar Mm. todo lo que yo tengo que hacer. O a veces me pasa que me duermo, como a eso de las 2 3 de la mañana me despierto. Yo siempre tengo la pluma y un cuaderno ahí. Y entonces empieza a salir ordenado todos esos datos que he metido porque me gustaría meter en una plática o lo que sea. Y entonces agarro la pluma y empiezo a escribir, 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 así como me va llegando. Todo, 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 hasta que de repente digo, bueno, ya, que me doy cuenta que ya estoy repitiendo algunas cosas o algo, y ya al día siguiente, pues nada más leo eso y digo, ay, mira, no, ¿de dónde salió todo esto, no? Ya Exacto. sabe uno que ya lo trae, pero se te ordena y entonces por eso el mundo de los sueños es muy importante, porque es el mundo de lo invisible también, ¿no? Sí, es Así el, como invisibles son las energías, sí, ¿cómo puede ser de que un canto con su vibración te haga llorar, ¿no? O como esa persona que estudió el agua, que si le pones un canto armónico, se forman unos cristales preciosos, y le pones un reggaetón o un heavy metal, se ujú. forma como lama, como musgo, como lodo, y tú a simple vista sigues viendo el agua como si estuviera igual, pero su composición molecular cambia totalmente. Entonces la vibración pues es muy importante porque los átomos tienen más espacio en donde no hay nada que material, así como el Sol y los planetas y todo. Entonces, si hay un espacio grandísimo para que la vibración penetre a donde la estés mandando. Entonces, si tú estás en una ceremonia, en una oración, generando un sentir, una energía, va a penetrar totalmente. Y por eso viene la curación, no es porque sean supercherías, ni porque sea una mágica, ni sea brujería, ni nada en absoluto, no, es Es ciencia. cómo te empiezas a interrelacionar con esas fuerzas invisibles y las haces funcionar. Y las movilizas, sí. Creo que Sí, uno de los grandes cambios de paradigma que estamos viviendo a través de la física cuántica y que en el fondo nos hace también volver a las sabidurías ancestrales es justamente el manejo del mundo, de la vibración, de la frecuencia, de lo invisible, como dices tú, porque ya en la cultura del mundo material tiene sus grandes limitaciones y bueno, está colapsando, ¿no? Ahora vemos cómo el gran cambio que estamos viviendo, donde hay un colapso político, colapso económico, colapso del sistema alimentario, colapso muchas veces también bueno, las comunidades, la división, la polarización, todo lo que vemos en las redes, que además lo reproducen de manera exagerada, también lo vemos de una manera editada. Entonces, muchas personas, como están tan conectadas con estas tecnologías, entran en angustia y entran en ansiedad, depresión. Entonces, te quería preguntar, eh, bueno, primero esto, ¿no? ¿Qué tenemos que tener cuidado en cuanto al exceso de información y el exceso de tecnologías que estamos viviendo? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué recomendaciones? Y luego vamos a lo siguiente, que es cómo te nutres tú. Ujú. mira, el error del ser humano es creer que las cosas vienen de afuera, que por lo que
entre más tenga por fuera, ¿no? Voy a ser una persona más completa, más realizada, ¿no? Y la realidad, pues, es de que la verdadera realización la conexión con uno mismo y con lo existente nace de adentro, tienes que voltear para adentro. Y estas nuevas tecnologías te distraen totalmente a estar siempre recibiendo de afuera y tú de adentro no estás haciendo nada y crees que estás haciendo. Y entonces estás en un impasse en el que a lo mejor sí estás adquiriendo determinados conocimientos, pero no los transformas en una sabiduría, como ya decíamos, ¿no? Este es, ahora, pues lo que está sucediendo es que sí, a través de la ciencia, antes era la ciencia y la religión una cosa separada, y ahora todos los principios de la espiritualidad, más bien que de la religión, están siendo comprobados a través de la De la física ciencia. cuántica, ¿no? Ujú, ujú. De todo, de cómo efectivamente todo eso que ya nos hablaban los curanderos, los ancestros, los sabios de todas las épocas, en realidad tiene una explicación física, ¿no? Científica. Sí, Y pero el exceso del uso después de la tecnología nos desconecta pues de eso de la naturaleza. El ser humano tiene que necesariamente, si no vives en un lugar donde estés cerca de la naturaleza, tener cuando menos 1 o 2 días de tu semana de salir a un espacio donde estés en contacto con la naturaleza, sí. ¿verdad? Y otra cosa que veo es que como la gente está tan pegada a las pantallas, ya sea trabajando en la computadora o en el celular, nos hemos alejado mucho del exterior, del sol, porque el sol no te permite ver la pantalla. Entonces, y es muy importante, ¿verdad? Además de toda una cultura que se creó contra el sol, en la medicina, ¿cuál es la importancia de estar tanto el aire, ¿no? El contacto con el aire, con el sol. Así es, sí. Yo ahora que el sol está muy picoso, yo estoy todo manchado, todo, porque era un lagartijo, siempre estaba en el sol, ¿no? Inclusive ahí en Chile me ponía hasta morado las veces que fui allá, de que me quedaba en el sol. Y ay, de repente en la noche así era como color lila, chillante, ¿no? Pero todas las mañanas me preparo así mi frutita que me voy a comer para empezar el día. Tengo una pequeña terraza donde se ve por donde sale el sol y entre 8 y 9 o hasta 9 y media me asoleo completamente, todo el cuerpo vestido, no tienes que estar desvestido, Ujú. pero sí que te pegue el sol unos 20 minutos es muy importante. A mí me dio cáncer hace como 5 años y a partir de ahí, pues que de cambiaron toda la alimentación, dejar harinas, dejar azúcares, dejar carnes, dejar lácteos. En cuestión de 4 meses yo ya me había sanado completamente. Y una de las cosas que hacía era ponerme mínimo 20 minutos al sol cada día, porque las vitaminas que tiene el sol no las tiene ninguna otra Los complementos. cosa. Ujú. El sol es el esperma que hace que todo en la naturaleza, este, ¿cómo se dice? Que tenga, pues, Fecunda, sí, fecunda toda la fecunde, vida, toda exactamente, la esa es la vida. palabra. Ujú, La luz del sol es lo que fecunda todo, ¿no? ujú, ujú.
pues el gran ejemplo pues son las plantas que viven nada más de la luz del sol y de agua, que viven ciertos minerales que sacan de la tierra, pero su principal fuente de alimenticia es el sol. Y pues el aire puro es importantísimo. Yo aquí lo primero que hago al despertarme es abrir todas las ventanas, que corre el viento, aunque esté frío y todo, que circule el aire, que salga todo eso que estuve respirando durante toda la noche, ¿no? Este, salir a caminar, el aprender a respirar es muy importante, ¿no? La respiración rítmica. Ahora ya hay muchas escuelas donde te enseñan a respirar, entonces no es ningún pretexto, pero el hecho de irte a caminar al campo, se ve uno cómo cambia de tonalidad tu cara, nada más de estar un rato respirando un buen oxígeno, ¿no? Y cómo te cambia, cómo te sientes diferente, te sientes hasta en una realidad fuera de lo normal, Sí, con el puro aire, con las puras respiraciones. Por eso últimamente, pues el auge de todas las disciplinas psicofísicas, ¿no? Pero pues el solo hecho de ir a caminar, caminas descalzo y ya te contactas con la tierra, que te pegue el sol, respirar aire puro. Y si todavía tienes la dicha de encontrarte un arroyito y poderte meter al arroyo o mojarte en la lluvia cuando llueva, no, pues es una vitamina que nunca vas a tener. mira, mencionaste la sanación a través del sol, que es el fuego, a través de la tierra, a través del agua y a través del aire, de los cuatro elementos. Así es. Y dime una cosa, Eduardo, ¿y qué otro aspecto, además de ese contacto con los cuatro elementos, crees que es importante, ya hablando a nivel espiritual? ¿En qué práctica espiritual o relación con la divinidad o con la totalidad o con la fuente te sostienes tú también, que crees que es importante como parte de la sanación? Mira, yo siempre tengo un altar Ujú, en donde están los cuatro elementos y tienen un cierto orden de acuerdo a orientados hacia el oriente. ujú, Si tengo ahí una mesita, por ejemplo, hacia el oriente, del lado derecho, pegado, por decir, hacia la pared, va a estar el fuego y la tierra del lado izquierdo. El agua va a estar abajo del fuego y el aire o el incienso, lo que tenga ahí, que simbolice el aire, va a estar abajo de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Se comunican cruzados, se comunica el agua con la tierra y se comunica el fuego con el aire. Y entonces en el centro coincide la energía de los cuatro elementos y de ahí se empieza a generar un, una energía, una espiral de energía que, por ejemplo, cuando tú te dedicas a la sanación, si tienes tu altar, ese se está encargando de limpiar todas esas asperezas que estás moviendo, ¿no? Porque queramos o no, el trabajo con la energía es sacar aquello que está obstaculizando un buen funcionamiento en cualquiera de los niveles de la persona, para luego meter una energía más sana. Entonces, todo aquello que estamos sacando de alguna manera, eso tiene que ir a algún otro lado, ¿no? ujú, Es un movimiento de las energías y es tan sencillo como, por ejemplo, a veces estás en una reunión y entran unos chavos acá bien drogados y algunos hasta con pistola y ¿qué pasa ahí en ese lugar? Inmediatamente la energía cambia, se vuelve una energía negativa, densa.
ya no estás a gusto, ya lo que quieres es irte todo. Entra una persona con buena vibración, con, que se dedica pues a cosas positivas en esta vida, inmediatamente se siente esa vibración, hasta se quiere uno acercarse a esa persona, ¿no? Te gustaría platicar con ella, te gustaría estar ahí. Entonces las energías siempre, siempre el intercambio de energías está sucediendo. Entonces al tener yo el altar, a la vez también me recuerda que tengo que ver a la persona a nivel físico, tengo que fijarme cómo anda emocionalmente, cómo le está funcionando su coco y si tiene realmente una visión espiritual o no tiene ninguna visión espiritual de la existencia. Y entonces la medicina que le vas a dar va a depender de todo eso, no nada más de que me duele la cabeza y te doy una aspirina para que se te quite el dolor de cabeza, sino que va uno a ver cuál es el origen de por qué estás viniendo ese dolor de cabeza. Ujú. Porque puede ser por mala circulación, por presión alta, por presión baja, por mala digestión, por corajes que hace la persona, etcétera. Y entonces tú sí le das una pastilla para que el síntoma se le quite, no estás haciendo una sanación realmente. No estás Y yendo a la entonces raíz. los cuatro elementos son muy importantes, Claro que sí. tenerlos ahí aparte, tú los exaltas, ¿no? No nada más es prender la vela y tener ahí un cuarzo y tener Mm, agüita. Hay que cambiarla y hay que infundir en cada uno de los elementos tu propio espíritu, hacer que empiece a manifestarse el espíritu de cada elemento para que te estén dando consejo y te estén dando las respuestas que tú estás necesitando. Entonces todo eso otra vez ahí entra otra vez, todo es magia, ujú. ¿no? Parece Y magia, pero realmente la es magia ciencia. que es una intercomunicación entre las cosas que tiene la naturaleza y cómo se ha manifestado la vida. Eso es la magia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál es el rol del amor en esta magia, en esta interacción de la naturaleza? Porque, por ejemplo, yo aquí en México y en muchos abuelos veo, y en la cultura indígena, mucha dulzura en la forma, mucha, ¿cuál es la importancia? Porque también en los últimos siglos se ha impuesto una forma de ser fría, estructurada, controladora, que nos ha alejado, nos ha cerrado el corazón y veo que todas las culturas indígenas hablan sobre abrir el corazón, sobre encender el corazón, sobre relacionarnos desde el corazón. Entonces, ¿cuál es la importancia también para la salud, para la sanación comunitaria, colectiva, bueno, y partiendo de nosotros mismos, de, 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 del amor, sentir el amor o compartir el amor o la dulzura? Sí, fíjate, todas las técnicas de iniciación de la antigüedad estaban enfocadas al desarrollo de la sensibilidad del ser humano. Mm, No es como las escuelas de hoy que te tienes que aprender de memoria cualquier cosa que no la vas a utilizar ni siquiera en la vida para nada y que muchas veces son puras mentiras. Acá es el desarrollo de la sensibilidad del ser humano porque cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, cuando te vuelves un ser sensible, entre más sensible seas, menos daño le vas a hacer al ambiente porque sabes que dependes de las plantas, dependes de los animales, dependes de que el agua esté limpia, dependes de todo, todo es una red de energías que están totalmente conectadas, interconectadas. Entonces, cuando desarrollas tú tu sensibilidad, automáticamente nace eso que es el amor.
El amor viene, lo que nos dicen pues los abuelos, de entender el sentido sagrado de la vida. El sentido sagrado a veces se oye como algo muy místico, como algo medio jalado de los pelos, pero es tan sencillo como tomo un sorbo de agua y si veo el sentido sagrado de lo que está pasando, me voy a dar cuenta que esa agua se transforma en mis células, se transforma en mis sentimientos, se transforma, siempre está pasando una magia increíble en todo lo que estamos haciendo que a veces se nos olvida. Ya a la hora de comer ya ni siquiera le agradecemos a la comida, ni le pedimos que funcione para lo que estamos nosotros necesitando. Ya lo hacemos como algo Automático. cotidiano, automático, ¿no? Y entonces se pierde ese sentido sagrado con las cosas, con lo que estás haciendo. Cuando encuentras ese sentido sagrado, entonces empieza a abrir tu corazón. Cuando tiene un sentido todo lo que estás haciendo. Y entonces es una cosa natural, es una forma de vivir, no es un sentimiento el amor. Es una manera de interpretar la existencia, de cómo todo tiene derecho a la existencia, hasta la cucaracha que va pasando por ahí. Todo, ¿no? Cada ser que anda por ahí tiene alguna razón de por qué anda por aquí. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que tiene dentro? Tiene vida igual que tú. Entonces tienes que empezar a respetarlo. Y por eso también se consideran sagradas las montañas, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a hacer rezos con algunos abuelos en montañas que les han quitado como la mitad porque está conformado de las piedras que se necesitan para pavimentar las carreteras. Y le han hecho un daño tremendo a la montaña y en todas las montañas hacen que se conforme un equilibrio en esos lugares en donde estás viviendo y entonces tienes que ir a hacer un rezo. Hay indios que rezan de un lado del canal de Panamá y otros que rezan del otro lado porque cortaron el continente. Ujú, ujú. América es el continente norte-sur, no somos el occidente, A ver. porque somos los que tocamos el polo norte y el polo sur. Ah, Este mismo continente, todo lo recorre, ¿no? Entonces, el porqué de América, ¿no? Aparte en este tiempo, pues que a América le toca la supremacía espiritual. Entonces, es muy importante todos estos conocimientos de los que estamos hablando. ¿Y sí, por qué vuelve la supremacía espiritual hacia acá? Porque el ser humano ha perdido esa sensibilidad. Y acá las pequeñas etnias y todo, el, el pasar el conocimiento y la sabiduría de viva voz a los hijos y a los, sí, ¿verdad? A las nuevas generaciones. Tiene un aspecto muy diferente ahora. Desde los 3 años a los niños los llevan a las guarderías. Ya ni siquiera están con los papás, no saben ni qué tipo de vibración traen las gentes que están ahí rodeándolos. En las etnias de acá, de América, hasta los 7 años se les empezaba a enseñar algo a los niños. Era pura observación de los papás, ver qué tendencia traían, ¿no? Que a este le gustaba ver cuando se iban de cacería y pues, este es un cazador, ¿no? Iban viendo los dones que cada uno da. A otro le gustaba juntarse ahí en la cocina, ¿no? Al ujú, otro le gustaba ir por las plantas para las curaciones y al otro le gustaban las ceremonias y ahí era donde se conectaba así desde chiquito, ¿no? ujú. Y entonces cada uno, este tipo de iniciación es la virtud que tiene, que cada uno empieza a desarrollar su propia visión
claro, su propio Por camino. eso hay todas las ceremonias así ya más pesadas, ¿no? Las iniciaciones, la que se llama la búsqueda de visión. Es para que te des cuenta que tú tienes que generar tu propia visión de la existencia. No es lo que te hayan platicado ni lo que te hayan dicho. Aquí llegas a un punto muy importante ya para ir cerrando, que es el tema de la autodeterminación. Si vamos, cuéntanos un poquito más por qué hoy que estamos viviendo sistemas que nos procesan todo, nos procesan lo que vemos de entretenimiento, nos procesan lo que aprendemos en la escuela, nos procesan cómo tenemos que, dónde trabajar, qué hacer, está todo, hay un nivel de control sobre la humanidad enorme. Entonces, ¿cuál es la importancia para los pueblos originarios de la autodeterminación? O sea, de ejercer la libertad sobre tu forma de conciencia, de actuar, tu ética. O sea, ¿por qué es tan importante esta autodeterminación? Sí, pues por lo mismo que decíamos, la sabiduría, nadie trae la sabiduría total. Y es hermoso para los que no hemos tenido la suerte de nacer en un lugar como aquí en México, que todavía existen más de 50 este, naciones, ¿no? De aquí de México. aquí de México, donde cada quien tiene sus propios, desde la forma de vestir, por qué pongo una flor ahí en el vestido, por qué le hago ciertos pliegues, por qué todo tiene un significado, ¿no? Entonces eso de la autodeterminación, pues es muy importante porque se mantiene una riqueza cultural impresionante. Y ahora, pues lo que está pasando es que afortunadamente entramos en una nueva era de comprensión, de apertura espiritual, de conocer y respetar, lo, por ejemplo, ahora el trabajo de la ecología, pues se trabaja a través de la permacultura. Es decir, voy a tratar de influir en que hay ciertas cosas que pueden ser de beneficio para determinadas gentes, pero sin interferir en su cultura, en su forma de pensar, ¿no? Que se permanezca eso y empezar a aprender a respetar. Y ahora, pues afortunadamente, el nivel espiritual de la gente está subiendo, Sí. aunque no parezca, aunque siempre tiene que haber momentos así de crisis tremendas como está ahorita la crisis mundial, para que haya ese surgimiento otra vez, ¿no? De una visión más espiritual de la existencia. Y entonces, pues ya el universo ya está hablando, ya habló, ya no es una cuestión de que quieras o no quieras, las cosas van a cambiar, porque si no, nos estamos auto eliminando, ¿no? Los seres humanos. Porque a la Tierra no le pasa nada, podemos acabarnos y todo, y ella se vuelve a regenerar y crea nuevos animales y Ujú. crea nuevas formas de vida y a lo mejor hasta un ser más inteligente que nosotros por ahí lo hace brotar, ¿no? Entonces, la, la autodeterminación pues de los pueblos es muy bueno porque cada cultura trae una sabiduría y entre más culturas vas conociendo, vas adquiriendo más sabiduría. A mí, por ejemplo, siempre me dijeron algunos abuelos de la tradición roja, ya quédate aquí para que hagas todo lo que hacemos y que recorras todo este camino. Yo le decía, no, mire, pues es que yo cuando venga aquí voy a estar con todo el respeto y aprendiendo de ustedes, pero yo quiero ir a recorrer el mundo,
aprender cómo piensan en India, aprender cómo piensan en el sur de América, aprender cómo piensan, conocer, de leer de todo tipo de filosofías, de todo tipo de creencias que hay en la existencia, porque todas tienen su sabiduría y entonces yo no me puedo encerrar En una en sola. un solo, sí, porque ese ha sido el principal error de la humanidad, el decir que yo tengo la verdad, que yo sé cómo son las cosas. Y si no las haces como yo las estás haciendo, están mal. No, mientras las hagas desde el corazón, todo está bien. Entonces, por eso yo no, sí he hecho algunas de las prácticas realmente como las búsquedas de visión. Por ejemplo, a la danza del sol voy, pero como acompañante, yo no me cuelgo, no me rompo la piel, no, porque no va conmigo. No quiere decir que descarte que esa sea una forma de conocimiento, pues sí, también es una forma de conocimiento, a lo mejor para las que son un poquito más trogloditas, ¿no? Pues eso les viene bien, que les hagan sentir el dolor y todo para que se puedan, esa era la época de Piscis, ¿no? Donde se sentía que solo la gente aprendía a través del dolor. Sí. Pero el otro día platicando con un gurú me decía, no, pues imagínate, si eso fuera cierto, ahorita que la humanidad está sufriendo y seríamos puros sabios todos, y no es cierto que el dolor te lleva a la sabiduría de ninguna manera, ¿no? Entonces, pues esa pluriculturalidad Ajá. de pensamiento, porque cada uno tenemos una manera de interpretar la existencia. Entonces, a lo mejor tú eres más afín al Huichol y el otro es más afín a Lao Tse y el otro es más afín a Gandhi y el otro es más afín a jefe Lakota y piel roja, ¿no? Entonces, cada quien. Yo siempre les digo que la vida, cuando me preguntan algo, les digo, mira, filosofía maya, Kaken, cada quien sabe qué pedo. No, no tengo por qué yo meterme Oye, eso me lo en recordó. influenciar a los demás, Claro. sino que cada quien. Y realmente lo bonito de estas tradiciones es que hay que ver el ejemplo que nos dan, cómo son fieles a lo que hacen, ese amor hacia la naturaleza, es expresar su experiencia a través de las pulseras, a través de los bordados, a través de lo que pintan, a través de lo que interpretan, como toda esa simbología la están dejando como una sabiduría para las nuevas generaciones, sin necesidad de tener que enseñarle a nadie, como nos enseñan en las escuelas, ¿no? Ujú, ujú. Que tienes que repetir las cosas, sino que nazca en ti lo que ya viene por naturaleza en tu ser, que florezca, como dicen, que florezca la luz, Ay, sí. como dicen los abuelos, ojalá camines por la belleza. Qué Y lindo. eso es lo que nos enseñan los pueblos autóctonos, ¿no? Qué lindo, Eduardo. Muchas gracias. Ya no voy a hacer ninguna otra pregunta para quedarnos con esta última frase tuya de ojalá camines por la belleza y esta visión de los distintos pueblos con sus bellezas, como dejándolas ahí para que las tomes cuando las comprendas o cuando las necesites. Muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Seguimos conectados con nuestro ciclo de entrevistas Redes Virtuosas. Hasta la próxima. Pues gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.